todo ha sido dicho y, por tanto, es difícil añadir algo más. Sí que merece la pena que, tal como ha dicho Ronan, ha hablado de la belleza de los prados de Poseidonias. Yo estoy de acuerdo con él y hemos de incorporar la belleza a muchos de nuestros pensamientos y a muchas de nuestras acciones. Para ello me ha parecido adecuado añadir unos versos, no todos, que aparecen en el Manifiesto del Agua, de Ricardo Petrella, del año 2002, y dice lo siguiente: si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Y por tanto yo diría que después de estas palabras, lo más importante de hoy serían dos cosas. Uno, que haya un número muy importante de intervenciones, que estas intervenciones sean lo más lentas posibles para que los traductores, o las traductoras, mejor dicho, puedan hacer una correcta traducción y para que nos podamos entender todos con lo que estamos diciendo. En este sentido, agradecería a todos los que intervengan que lo hagan de esta manera, lo más lento posible, para que puedan traducir estas traductoras. Dicho esto, lo más importante para lo que me han dicho que tenía que hacer hoy, que era dinamizar, pues para dinamizar lo más importante es que el público sea el que se ponga dinámico y el que empiece a trabajar. Por más que yo pueda dinamizar, es imposible. Lo más importante para todos ellos, yo creo que para los oradores sobre todo, es que el público llegue a participar. En este sentido, yo diría que, bueno, hay quizá algunas preguntas, algunas son, yo diría, preguntas, quizá al señor Perelló podría hacerle una, que nos dice lo siguiente. Yo digo porque cuando uno lee algunos libros, por ejemplo, cuando uno lee a Noemi Klein, en un último libro del año 2015, nos dice lo siguiente, en el título: ¿el capitalismo contra el clima? Y esta sería una pregunta. ¿Realmente ese modelo del cual no nos ha hablado exactamente o estrictamente el señor Perelló sería uno de los elementos más importantes en contra del cambio climático? Ese modelo, ese denominado neoliberalismo o capitalismo salvaje, sería un factor determinante en la no corrección del cambio climático. Y después de esto, lo más importante es pasar al público la palabra. Muchas gracias. Yo, sin ánimo de convertirme aquí en ningún orador dogmático ni propagandístico, creo que la respuesta es que sí. Cuando un sistema se basa en la acumulación de capital, yo no estoy en contra de la libre empresa, o sea, y la empresa no es una ONG, siempre se ha dicho clásicamente la unidad del trabajo y el capital para generar un beneficio. El problema está en a qué le llamamos beneficio, y si el beneficio es ilimitado, y si para que sea ilimitado tiene que pasar por encima de los derechos humanos, del respeto a las personas, del respeto al medio ambiente, y acaba de perder ya el norte que tenía, que era tener una vida más solvente, más acomodada, con seguridad de que cualquier necesidad que tenga la va a cubrir, y lleva a que se permita que mientras que unas personas no pueden acceder al agua, otras tienen dinero para vivir 300 vidas, conscientes como son, que ni aun apelando a su Dios van a vivir más de una, porque luego lo de la vida eterna ya es gratuito, no tienes que llevarte nada, ya todo funciona gratis, todo es sobre nubes doradas y rosas, y para ello no hace falta el capital. Por tanto, es un sistema que ha colapsado, que ya él mismo nos lo disimula. El propio Sarkozy decía en su tiempo hay que transformar el capitalismo y darle un rostro humano. Es que no tiene rostro el capitalismo, porque ha llegado a demostrar que es absolutamente incompatible lo del rostro humano y el capitalismo. Cuando se plantea que 1 euro vale más que la vida de una persona,
No hay más alternativa que superar ese sistema. No estoy diciendo por cuál, estoy diciendo que se supere. Y quienes venimos de una formación laica, humanista y que ponemos el ser humano en la primera escala de las prioridades, entendemos que nunca el capital puede estar por encima. Nunca. De hecho, cuando se plantea, como plantea el capital, la subsistencia del capital con la desaparición de los estados. Es que ha venido una pandemia y hemos ido todos a reclamar al Estado que nos resolviera. Es que está habiendo una crisis económica y hemos ido todos al Estado, cada uno en su Estado, a reclamar que el Estado opere. Pero cuando se trata de socializar beneficios, no, decimos que el Estado nos molesta porque mete la mano al bolsillo para aplicar ridículos impuestos del 1,5% 2 años a quienes tienen no sé cuánto capital. Bueno, ese es un debate que tenemos que hacer toda la sociedad y hacerles ver a los que acumulan capital innecesario de miles y miles de millones de dólares que eso tiene que ser hasta pecado. Tiene que ser hasta pecado, si lo consultan con sus dioses seguro que les dicen que es pecado. Que no puede ser que haya gente que esté muriendo de hambre y ellos siguen ganando el dinero. Hay que superar. Quisiera añadir a esta visión, es verdad que el capitalismo es acumular. Estamos en esta preciosa ciudad de Valencia y cada vez hay las fallas, es en marzo creo, ¿no? El 19. Es un ejemplo de sostenibilidad las fallas, de no acumulación. Se construye en cada barrio estos estatuas, monumentos, fallas. Implica mucha energía por parte del habitante y todos participan, adultos, niños. Y luego al final se queman, se sacrifican, se evita la acumulación. Es un ejemplo, para mí, un ejemplo muy bonito en el mundo de no acumulación y que permite vivir, porque si se acumularían todas estas figuras, pues no tendríamos motivación para volver a construir al año siguiente. Todo el mundo lo lamenta, algunos lloran también porque todo esto va en humo, pero es la vida, es la destrucción la vida. Y Bataille lo teorizó, el célebre economista. Bueno, es un ejemplo. Quería insistir con la imagen de Valencia, que es un ejemplo espectacular de destrucción del sobreproducto y del capitalismo. Muchas gracias. Sobre lo que se ha dicho. En la Rue Cadet, en el GODF, el señor Giraud habló de este concepto de frugalidad, sobriedad del capital, sobre todo en la pesca. La ejempla era los españoles conocen porque hay las cofradías y son los dos países del Mediterráneo únicos donde hay este modelo económico que es republicano. Y es cómo se puede gestionar en un territorio delimitado, cerrado, cómo se gestiona con un modelo económico que se parece en una pequeña república, el recurso del mar. Para no exagerar las capturas y dejar tiempo a las especies de reproducción, para que no haya una destrucción masiva, ¿se tienen en cuenta también las invasiones o no? También se tienen en cuenta los cambios climáticos, porque ha habido cambios rápidos en la historia y hay este dominio por parte de la población local de la gestión de la pesca. Quería saber si es posible retomar este modelo, porque corresponde muy bien a los valores difundidos por libertad, fraternidad, igualdad, pero también es algo que puede representar una posibilidad para el futuro. La historia de la pesca fue una historia de sobreexplotación. Al principio se
hizo una explotación local, luego sobre explotación se fueron a pescar más especies, más profundo y más lejano. Pero se parece a una cadena de Ponzi. ¿Lo conocéis, la cadena Ponzi? Hacemos creer que el sistema es sostenible cuando en realidad se coge de los demás. Fue así. Entonces, tiene razón usted. Tenemos que volver a la dimensión local de la pesca, porque la tendencia fue en Francia y en España, con la sobreexplotación, era mandar las embarcaciones lejos, a otra parte. Pues tenemos que volver a encontrar la dimensión local cuando estamos en un lugar. Uno cuida la renovación de las especies. Todas estas iniciativas las cito porque son muy interesantes. Y gestionar la pesca no es complicado, os lo digo. No es complicado la gestión de la pesca y tenemos ejemplos a nivel mundial donde se tuvo este enfoque ecosistémico localmente y nos dimos cuenta que podíamos reconstruir la población íctica y que podíamos tener pescaderías viables. Yo he trabajado en África del Sur, en Nueva Zelanda, hay ejemplos en Estados Unidos donde se detuvo la pesca durante muchos años, se dio subvención a los pescadores y luego se creó una gobernanza adaptada local para adaptar el número de embarcaciones, de pescadores, las cuotas ícticas y todo el mundo era feliz. Tenemos un ejemplo increíble del atún rojo en el Mediterráneo. En 2008 se hundió, cayó porque se hacía de todo y más. Y luego se crearon cuotas más restrictivas y al final el atún rojo es la única especie que va bien actualmente en el Mediterráneo. Tenemos que dar prioridad a este enfoque local, diría, y la pesca artesanal es un buen medio para dominar todo lo local y que la gestión se haga por cooperativas. Hay mucha esperanza aquí en esta vía. Dos preguntas aquí. Oui, bonjour. Je voudrais poser... Buenos días. Al primer orador, una pregunta sobre el carbono que almacena la Posidonia. ¿Queda para siempre o solo un tiempo? Porque luego hay el riesgo de que vuelva a la atmósfera. Por su actividad de fotosíntesis, la Posidonia almacena carbono, sí. Y luego, 2/3 partes de este carbono se transforma en materia orgánica, 2/3 partes que queda atrapado durante 3-4 años en la pradera y que luego se utiliza gracias a la vida que hay en la pradera. Hay una remetabolización y se convierte en CO2. Esto es 2/3 de la cantidad total. Pero hay 1/3 que queda atrapado en las rizomas, que son estas raíces subterráneas, las hojas también que caen en el suelo, mueren. Todo esto es un conjunto de materia orgánica que se queda fijada. Y en estas matas, que pueden ser de 3-4 metros de altura, son como colchones, y ahí tenemos ese carbono por hectáreas que os indiqué en la intervención. Cuando os dije que esto nos ayudaría en el calentamiento climático es porque si la parte viva desaparece, esto sería una amenaza, porque atrapado quedaría en las rizomas. Hacer que se muera la planta debido al ancla de la embarcación, queda la planta directamente al aire, desestructurada, la materia orgánica se puede desestructurar y volvemos a producir CO2 que se libera en la atmósfera. Por ahora el carbono está fijado en la Posidonia, pero lo tenemos que mantener ahí, por eso tenemos que proteger la Posidonia. Gracias a los ponentes y lo que quiero plantear
tiene relación con los desafíos que tenemos como humanidad para poder resolver todo esto y verlo con una mirada más integral y sistémica. Entiendo que los grandes consumos no vienen precisamente de nosotros, de la humanidad, sino que, consumos de agua me refiero, sino que es más que nada los sistemas productivos, los sistemas industriales, incluida la agricultura, incluso la minería. Pero claro, esto tiene una correlación porque al final esos sistemas productivos existen y son necesarios para satisfacer las necesidades de esa humanidad que somos todos. Entonces, hay desafíos que para mí son interesantes desde el punto de vista de luego el acceso al agua como tal. Las grandes concentraciones de la humanidad no están precisamente donde están esas concentraciones de agua. El Tratado Antártico de 1959, donde países de los que aquí estamos presentes forman parte desde el inicio, por ejemplo Chile, de donde yo soy, Argentina, Francia, España, que se incorporó después, es donde está la gran concentración de agua y también en el polo antártico. Pero ¿cómo lo veis? Y me gustaría tener la opinión vuestra respecto a cómo enfrentamos eso de manera global y de qué manera lo podemos vincular con aquellos desafíos que también tenemos, aquellos challenges que tenemos a nivel de la humanidad para poder resolver esto, que no, para mí es multifactorial, no es solamente el tema de cómo resolvemos el consumo, sino que cómo también resolvemos aquel acceso al agua que lo tenemos limitado. Gracias. Siempre que hablamos del agua, igual que cuando hablamos del cambio climático, de la afección al medio ambiente, tenemos tendencia a pensar efectivamente en los grandes consumidores o en los grandes contaminadores. No cabe ninguna duda que las grandes industrias contaminan más que una pequeña casa, que una gran explotación agraria consume más agua que una pequeña casa, que una gran ciudad consume más agua que una pequeña ciudad que se va quedando despoblada. Tenemos un gran problema de despoblación en España, en toda la cuenca y en otras partes del mundo, porque hay una tendencia a concentrarse allá donde las decisiones políticas han generado industrias o han generado mejores modos de vida. Es un problema más allá de las cifras científicas de cómo operar, es un problema de conciencia. Es verdad que una pequeña casa o una persona es insignificante, pero la suma de muchas personas y de muchas pequeñas casas hacen un gran consumo. O sea, y por tanto, empiezo por abajo, intentaba decirlo antes en la exposición, porque el problema de la creación de conciencia parte de la no voluntad de salir de la zona de confort. A mí alguien me dice ahora que no tengo que tener la piscina en mi jardín, que no tengo que tener en mi parcela un huerto para regarle, para tener flores o por lo que sea, porque hay una escasez de agua. Miren, cuando en una familia ganan 3 el sueldo, todos viven bien, pero de momento en esa familia uno se queda sin empleo y otro enferma y tenemos que ajustar el comportamiento de la familia. No podemos tener dos actitudes. Una, decir, con lo que hemos sido cuando teníamos criada filipina y morirnos de un ataque de melancolía, o levantarnos a quitar la mesa y fregar los platos porque no tenemos criada filipina ni la podemos pagar y podemos ser felices con un nuevo comportamiento fregando los platos. Por tanto, tenemos que asumir que a lo mejor no podemos tener piscina porque en esta gran familia que se llama humanidad, entre todos, además de la naturaleza, hemos generado un problema que dice que no hay agua para todos. Sí que la hay, no la hay en el modo en que estamos usando el agua. Pues no podemos bañarnos todos los días, el que se bañe tenemos que ducharnos y ducharnos cerrando grifos, no podemos lavarnos los dientes dejando el grifo abierto, lo podemos cerrar mientras nos cepillamos. Digo estas pequeñas cosas, tenemos que tener una cisterna de doble tiro o si no la tenemos meter una botella de agua de 1,5 litros dentro porque cada vez que tiramos es 1,5 litros menos y esos son millones y millones y millones de litros que requieren un cambio de conducta. ¿Dónde radica el problema? En el pequeño y en el grande. El grande es el que no quiere hacer cambios en sus instalaciones, el que no quiere instalar alguna máquina que produzca mejor, el que no quiere poner unos filtros que contaminen menos o que reduzcan el consumo de agua, en que yo sé que hay que hacer cambios, pero quiero que los haga el vecino. No quiero yo. Yo sé que hay que tratar la basura, pero no quiero ninguna planta de tratamiento en mi municipio. Yo sé que hay que poner placas solares, pero no quiero un huerto solar cerca de casa porque me han dicho que refleja no sé cuántos y que una estación eólica pues provoca ruidos y que... Miren, esto no puede seguir así.
Si no queremos centrales nucleares, si no queremos contaminación, tenemos que optar por energías renovables que tendrán su otra molestia. Si queremos tener el agua necesaria, tendremos que ajustar los usos del agua, que no vamos a morirnos por eso, a una nueva filosofía, a una nueva educación, a educar la mirada en otro sistema de vida. No tenemos que pasar hambre, pero tenemos que reconocer, especialmente en el mundo avanzado, que no solo comemos para subsistir, comemos muchas veces por instigación, porque nos hacen anuncios de que si comes esto, igual que si te pones tal colonia o tal, eres más distinguido, vives mejor y eres de una clase mejor si comes tal o cual cosa. Oiga, que no, que uno será tal o cual mejor persona en función de lo que demuestre que puede hacer. Que hay que dejar ya de presumir de si es blanco o se llama tal, o es francés o es español, porque yo tiro la mente atrás y no recuerdo cuando decidí ser español, no recuerdo cuando decidí ser blanco, no recuerdo cuando decidí que mis padres fueran quienes son, ni mis hermanos fueran quienes son, ni mi religión fuera la que era en el barrio. No decidí nada. Por tanto, nada de presumir de todo eso, porque todo me ha venido dado. Voy a ver si puedo presumir de qué aporta a la humanidad si hago un buen pan en mi panadería y soy el mejor del barrio, si soy el taxista más amable, si consumo menos agua, si hago un descubrimiento científico que cure el cáncer. Eso es de lo que hemos de presumir. Y eso requiere un cambio de paradigma también, porque nos hemos educado en las formas, en la apariencia, y hemos olvidado las evidencias. Y las evidencias son los hechos, también en el consumo de agua, para el industrial y para el pequeño. Por eso quiero resaltar que hay que incluir en el discurso que no solo el gran consumidor, también muchos pequeños consumidores hacen un gran consumo. Y hay un cambio de paradigma necesario, que colaboramos todos, desde todos los ámbitos, incluido sobre todo el político, o esto no cambia. Y hay que decirlo en cada vez que nos reunamos. Oui, vous avez signalé, vous avez utilisé, Madame, deux mots-clés, c'est le regard systémique. Bueno, ha utilizado dos palabras clave y ha presentado algunas nociones sobre el enfoque sistémico para conciliar cosas de las que antes no se tenía ninguna preocupación y poner la relación entre la relación entre la explotación de los peces y el bienestar humano. Hay que colocar estos sistemas de producción en los ecosistemas y hay que hacerlo de forma más global. Y esto, diría, bueno, este enfoque sistémico, pues se habla de él desde hace 22 años. Yo lo había anunciado ya con algunos colegas, etcétera. Y hemos necesitado 22 años para que empiece a hablarse ligeramente, a que empiece a emerger. Ahora, digamos que las jóvenes generaciones son mucho más sensibles a todas estas problemáticas. Y esto, bueno, ojalá siga así. En este mundo de abundancia, bueno, lo que nos hace más felices, pues tal vez no es esta abundancia. Se puede vivir muy bien teniendo menos cosas. Y las cosas, bueno, hoy en día todo es global. Y bueno, todo está vinculado, el cambio climático, la biodiversidad y muchas más cosas. Y por lo tanto, vemos muy bien que vivir con esta conciencia, esto es lo que nos hace más humanos. Y antes he hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, estos 17 puntos que son objetivos importantes para la humanidad. Y hay uno, y esto se ha destacado en todos los informes de las Naciones Unidas, son las desigualdades. Es el ODS número 10. No alcanzaremos nuestros objetivos si no se trata en prioridad de este objetivo. Y nos damos cuenta que hay muchos problemas que están vinculados a estos problemas de desigualdades en el mundo y en nuestras sociedades. Esta es una cosa importante. Y en relación con lo que decía, hablaba de necesidades elementales como la agricultura y la industria, y que eran cosas que tenían que perdurar. Sin embargo, no creo que las cosas estén fijas, y con el esfuerzo de la investigación siempre podemos intentar imaginar medios para ahorrar y, por ejemplo, la arboricultura, que es un ámbito que yo no conozco muy bien, pero sí que tengo algunos elementos de información. Durante 10 años en la historia
media de humanidad tenemos más personas obesas que personas malnutridas en el mundo. Esto no impide que haya problemas de hambruna en el mundo. Se trata del problema de la distribución de la alimentación, de los alimentos y las desigualdades. La humanidad produce suficientes alimentos para todos, pero también, y volveré a hablar del agua, a nivel de la agricultura se han aumentado las dimensiones de las parcelas, se ha mecanizado con tractores que cada vez son mayores y pesan más, y cuando acabamos de cultivar lo que se había cultivado, pues normalmente los suelos se dejan, digamos, al desnudo, y hay problemas a 3 niveles que afectan el tema del día. Los suelos mueren. La única cosa que vive son los granos. No hay ni champiñones, no hay ni hongos, ni hay insectos, ni nada. Los suelos, no sé para España, pero en Francia la agricultura es el segundo responsable de los gases con efecto invernadero después de los transportes. ¿Por qué? Porque no es el consumo de los tractores, es haciendo que los suelos sean accesibles, pues la materia orgánica de los suelos se oxida, se remueve y finalmente se transforma en CO2 y sale hacia la atmósfera. Y esto, bueno, causa problemas de calentamiento climático y gases de efecto invernadero. Y también en términos de gestión del agua, puesto que la materia orgánica es un factor que es muy importante a nivel de los suelos para mantener una cantidad de agua y hacer que sea accesible a los cultivos. Con las prácticas agrícolas actuales, la materia orgánica del suelo sale y para compensarlo es los riegos y una utilización del agua que, si se intenta mantener los suelos agrícolas de buena calidad, es un uso del agua que se podría destinar a otros aspectos. Mesdames et messieurs. Señoras y señores, buenos días. Más que preguntas, quiero realizar algunas observaciones y contribuir así al debate. Sí, puedo entender que llamamos la atención de las personas sobre lo bueno, lo positivo, pero atención, incluso los animales necesitan tener amigos. Las personas también necesitan amigos. Feos, todos necesitan tener amigos. Esto no significa que tenga menos valor y es un riesgo, en mi opinión. Lo mismo ocurre en mi trabajo cuando se dice que este ecosistema proporciona servicios y estos servicios tienen un valor financiero. Si financiamos el valor que aportamos al mundo, destruimos lo que en nuestra opinión no tiene valor. Y aquí estamos haciendo un juicio etnocentrista, eurocentrista, y creo que esto es un riesgo. El otro elemento sería subrayar lo dicho que por el embajador. Sí, en la política hay que ser valiente, pero también hay que tener moral. No solo en la política, sino en general. Puede hacer cosas técnica, financieramente. Nada me obliga a hacerlo. Hay un momento en el que tengo que decir, lo sé hacer, lo puedo hacer, lo debo hacer. Pongamos la moral en cuestión también. La moral ya va por sí. Le puedo responder en español, supongo. Sí, quizá a veces damos demasiadas cosas por obvias. Yo daba por obvio que se hace política desde la ética y desde la moral, más allá de que los ejemplos digan lo contrario. Pero es que si asumimos de entrada que va a ser lo contrario, pues entonces mejor nos dedicamos a la vida contemplativa. Más allá de que en mi experiencia en la política yo he encontrado más gente con moral y con ética
que sin moral y sin ética. Lo que pasa es que el foco mediático se pone siempre en hombre muerde a perro, no en perro muerde a hombre, y porque da más titulares. Pero es verdad que hay que introducir la moral en las decisiones políticas, pero aún así, un hombre o una mujer en política con un gran concepto ético y una gran carga moral, sin capacidad de decisión o temerosa de decirle a los demás qué es lo que hay que hacer, o considera que con los datos que tiene del panel de científicos, de la realidad que le están poniendo, si no tiene capacidad porque teme con eso quedar mal o perder su cargo y prefiere el laissez-faire, laissez-passer y tener una vida cómoda, pues entonces la moral y la ética no han valido para nada. Yo a veces echo de menos, especialmente en la Unión Europea, aquellos tiempos de líderes, a lo mejor es que estaban muy publicitados, pero creo que no. Cuando hablábamos de Helmut Kohl, de Mitterrand, incluso de Margaret Thatcher, que sabíamos lo que no quería, pero al menos sabíamos algo de ella. Pero es que ahora atiendes a algunos dirigentes políticos y tiemblas porque cuando terminan el discurso, que lo puedes leer de arriba abajo, de abajo arriba, en el cumpleaños de un hijo o en el funeral de la suegra, porque cuadra igual, porque los han hecho a troquel algunos asesores, te asustas mucho porque no hay proyección en el discurso, no hay compromiso, y a lo mejor son líderes con una carga moral importante, con una carga ética importante, pero cuando yo hablo de coraje y de audacia, es que hay que ser audaz para hacer cambios, y en este momento hay líderes en algunos lugares que siendo éticos, que teniendo gran capacidad, que han sido jefes de Estado, que ahora dirigen organizaciones internacionales, pero están fuera de época, porque dirigían sus estados en épocas de paz, en el que todo funcionaba arreglado, en el que más o menos los poderes estaban compensados, pero ahora tenemos un cambio de mapa geopolítico en el mundo en que no sabemos qué va a pasar con China y con Rusia. Ahora mismo está en marcha el comité del Partido Comunista más grande del mundo, que si Lenin levantara la cabeza se daría de golpes contra la lápida porque ve el principal Partido Comunista del mundo, principal banquero de Estados Unidos, comprador de la reserva más grande de dólares y marcando el paso a la economía, en el que las antiguas herederos de las dinastías antiguas, a pesar de la revolución comunista, siguen dirigiendo desde Hong Kong la fábrica de armas y algunos otros negocios de bonos y todo ese tipo de cosas, que para el mundo en general se ignora. Tenemos una guerra en Europa, no en la Unión Europea, pero sí en Europa, porque Europa llega hasta los Urales, no llega hasta la Unión Europea solo, y a eso es a lo que tenemos que dar soluciones, con moral y con ética, pero con audacia y con coraje, porque a la gente hay que decirle lo que estamos hablando aquí. No va a poder consumir usted lo mismo que consumía. ¿Vamos a tener que garantizar buenos sueldos? Sí. ¿Vamos a tener que garantizar que las producciones van a tener que reformarse? Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo aplicamos la moral a la ética? Así donde había 100 personas trabajando, ahora una máquina resuelve el trabajo de 96 y solo quedan 4. Hemos de tomar la decisión de qué hacemos con los otros 96, porque la inteligencia artificial los ha sustituido. Podemos fusilarlos y se acaba el problema, o podemos reconvertir ese trabajo en prestaciones a la sociedad en materia ecológica, en materia de bienestar social, ponerle un impuesto a la máquina que nos permita, con ese impuesto recaudado de la máquina y de la inteligencia artificial, que insisto, que no hay que temerla, porque es hija de la inteligencia natural, por tanto la inteligencia artificial tan temida será lo que la inteligencia natural que su madre quiera. Ahora, si la madre es una mala madre, pues el hijo va a salirnos rana, ¿no? Entonces será la aplicación que tenga, tampoco hay que temerla. La inteligencia artificial no se diferencia en nada de un cuchillo. Usted lo usa para cortar queso y jamón, invitar a los amigos, o para cortar las cuerdas que atan la libertad a una persona, y es un arma absolutamente positiva. Si usted lo utiliza para asesinar, se convierte en el móvil de un asesinato. La inteligencia artificial aplicada al regadío, a las aguas, a la medicina, a la cultura, a la educación, será un arma positiva. Si se aplica al control, a la acumulación de capital, estaremos perdidos porque nos convertiremos en robots. Y ahí es donde tiene que entrar la conciencia ciudadana, porque solo los ciudadanos pueden impedir. Y por eso insisto siempre mucho, el cambio empieza por mi casa, me levanto por la mañana pensando que puedo aportar yo a esta vida colectiva que tenemos. No me conformo, exijo y aporto. No solo salgo a exigir que me paguen más, que me reduzcan la jornada laboral, que tenga agua más caliente, que el pan sea más barato. Oiga, a ver si vamos a tener que hacer en el siglo XXI una declaración universal de las obligaciones humanas para compensar a la otra. Y por eso el discurso de la audacia y el coraje, que era por acabar, era ese. Va de suá que la ética y la moral, como al soldado el valor, se le suponen.
Juste un commentaire sur Un comentario sobre la belleza del mundo. Darwin, en su biografía, decía: yo no soy un espíritu demasiado brillante, pero tenía dos calidades extraordinarias. Era perseverante y sabía observar a los seres vivos, y esto le producía una admiración por la belleza al mundo, lo cual le permitió entender al mundo. Y así tuvimos el mejor libro escrito por un espíritu humano de la comprensión de la evolución. Esta belleza del mundo, de ver a todos los seres vivos con respeto y admiración, es entenderlos. Nosotros nos centramos demasiado en el ser humano y la naturaleza, y deberíamos centrarnos en el ser humano dentro de la naturaleza. Eso sería entenderla. Gracias, Philippe, porque has respondido a algo que yo quería contestar de una forma mucho más brillante que yo. El tema de la belleza en la naturaleza, quisiera añadir algo. Como decía Philippe, hablar del ser humano y la naturaleza es perder la capacidad de las cosas. Si dejamos esta perspectiva, observamos ejemplos exuberantes de bellos ecosistemas. Son formidables puertas de entrada. Un roble centenario es una excelente puerta de entrada, y talar un árbol centenario es un problema, y también sería un problema cuando se trataría de talar un árbol de 30 años o incluso menos. Para mí la belleza del mundo es dar calidades estéticas propias a nuestra propia perspectiva. Pienso que es una forma de llevar a las personas a entender la belleza del mundo en su conjunto. Más para presentar a los ponentes, a los oradores de hoy. Y nos quedan, si todo va bien sobre la marcha, 6-7 minutos, más o menos. 6-7 minutos. Sí. ¿Il reste encore 6-7 minutes? Oui. 6-7 minutos. S'il vous plaît. Non, ici. Oui, bonjour. Buenos días. Quiero añadir algo a lo que ya se ha dicho. Recuerdo que aquí hay muchos participantes del Gran Oriente de Francia. Cuando hablamos de progreso, el progreso más inmediato que observo es precisamente la celebración de este evento en el que no pensábamos demasiado hace unos años. ¿Qué hacemos nosotros? Yo no puedo hacer muchas cosas y temo que el Gran Oriente de Francia no pueda hacer demasiadas cosas tampoco, porque en el fondo la cuestión es saber cuáles son las necesidades, la formación, la transmisión. En 1973 en Marseille se hizo un debate sobre este tema extraordinario, muy actual. Decía que íbamos a darles el testigo a los jóvenes. Y precisamente este testigo no se pasó nunca. Sí que se hizo, en mi opinión, pero se realizó en condiciones que había con tantas convicciones, nosotros con los mismos medios, los medios de convencer, y esto es lo que no ocurrió. Pienso, pues, que uno de los problemas fundamentales es el de la digitalización, donde todos pensamos que tenemos la verdad. Nosotros, como Gran Oriente, en nuestras logias e instancias, tenemos un trabajo de formación a hacer, pero no bastará.
si no se amplía con las democracias no basadas en los números, sino en la calidad. Y por eso retomo el tema de la manipulación de los jóvenes en las democracias actuales, que es un problema fundamental. No podemos aceptar nosotros, los ciudadanos, sacrificios si no los entendemos, he dicho. Estar algunos de los oradores de hoy, si vous voulez répondre, no. Y si no, tu le feras. Mon très cher frère, je te remercie. Estimados hermanos, estimado hermano, gracias. No se pueden defender valores sin un mínimo de conocimientos teóricos, científicos y culturales. La jornada de hoy intenta paliar un poco este déficit de conocimiento, pero el Gran Oriente de Francia está ahí para defender los valores y necesita miembros con una sólida cultura científica, porque no puede existir una disyunción entre el saber y la defensa de los valores. Están íntimamente vinculados y para defender nuestros valores tenemos que ser cultivados, estar cultivados. Meramente darle enhorabuena realmente al panel, ha sido excesivamente excelente y por lo tanto mi felicitación. El segundo punto que yo quisiera llevar al orden es el problema relacionado con los 17 puntos sostenidos de la OTAN, de la ONU. Es curioso porque, como probablemente muchos de ustedes sabrán, hace no llega ni un mes, ha habido el último goalkeeper de la Fundación Gates, y en ella es un punto de vista extraordinariamente negativo, diciendo que ante la situación actual todo eso va a ser prácticamente imposible cumplirlo. Pone dos puntos extraordinariamente importantes, como es el primer punto, es el de la pobreza, y el segundo punto que pone sobre todo que puede no llegar al mundo es el de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ante esta situación, yo creo que el problema está, como el profesor, como se ha previsto aquí, que yo creo que son realmente los políticos los que tienen que tomar la misión de llevar a cabo estas cosas. Y yo creo que los políticos no han captado nunca ni están interesados porque tienen otros problemas más próximos. Yo creo que esto es lo que es realmente triste, pero yo quiero que, desde luego, hay que tener en cuenta que esos 17 puntos tendrían que ser insustituibles y tendríamos que esforzar todos a toda la sociedad humana para conseguir esos puntos tan importantes para que nuestra sociedad sea mucho más justa, más libre y mucho más feliz, he dicho. Gracias por esta intervención. Los ODS, evidentemente sería genial lograrlos todos, pero lo que hay que utilizar es una brújula, como está haciendo Europa, la dirección que debemos seguir, y cuando realizamos una acción preguntarnos sobre los otros ODS y si los estamos considerando. Esta imagen de la brújula me gusta. Hay un artículo que se publicó hace 3 semanas en un gran diario que analizaba el impacto sobre los ODS, su conocimiento, y hoy lo que se observa es que es muy débil, sobre todo a nivel político. Este análisis demuestra que los políticos no han transcrito los ODS en el plano operativo, y esto es un problema y será necesario trabajar en ello, porque evidentemente hay mucho que hacer. En cuanto a diferentes ODS, sobre todo el 10, el de las desigualdades. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo quería, no voy a correr por la traducción, explicar todo lo que yo he visto, todo lo que me ha invocado y me ha convocado estas charlas, pasarlo fundamentalmente aparte de los pioneros que nos han generado muchas veces muchas ideas que no se contemplan popularmente y que son fundamentales. Pero establecer todo esto básicamente sobre la línea de 5 ejes.
Una sería que el agua, y esto lo dejo en el aire, aparte de tener un componente real, tiene un componente mágico de siempre, que está en el inconsciente colectivo de toda la humanidad y que de esto se podía hablar mucho, pero yo quiero dejar el punto en el aire. Luego, para nuestro joven científico, hablar que la poseidonia es fundamental y hay, yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que han tenido las desaladoras son las salmueras que generan, que atacan a la poseidonia. No olvidemos que la proporción de sal que hay en el agua del mar es la misma que tiene el ser humano en su sangre, porque nuestros tatarabuelos eran amebas y organismos que venían del mar. El tercer eje sería, respecto de lo que decía Andrés Perelló, del cinismo o de la hipocresía, cómo el Mediterráneo se ha convertido en cementerio de basuras por organizaciones nefastas, donde han vertido incluso organismos, o sea, productos radioactivos, etcétera, y que eso es un problema muy grande, ¿no? Llámese mafia italiana, etcétera, ¿no? Que eso lo hemos visto, el negocio que generan las basuras. Luego, habría un cuarto eje que sería el crecimiento sostenido. Yo recuerdo que don Julio Anguita decía que el crecimiento siempre es a costa de algo o de alguien y que no tiene por qué haber un crecimiento desmesurado y cada vez más alto. Eso creo que es un aspecto fundamental en la economía porque nada crece indefinidamente. Todo está sujeto al triángulo inexorable de nacimiento, apogeo y muerte. Y el cuarto punto, que este va directamente para Andrés, sería que cómo se podría hacer encaje de bolillos, porque en Valencia se hizo la Declaración Universal de Deberes Humanos. Se hizo hace unos años, y yo la leí muy por encima, no sé el nivel que puede tener, pero sí que es verdad que aparte de los derechos tiene que haber deberes por esa ley universal cósmica que habla de un balance entre dar y recibir. Muchas gracias. La ecuación no es sencilla porque quizá hemos explicado mal los derechos humanos. Incluso en la intervención que había antes, cuando hablaban de los ODS, se decía que no se iban a poder cumplir. Cuando se toma una determinación global, se convierte en una especie de horizonte hacia el que caminar y luego vienen los relativismos. Pues a lo mejor para algún país del Golfo, los derechos humanos son que si yo cortaba manos los viernes en crudo, ahora con epidural o con una anestesia la sigo cortando y ya no padecen. No, es que usted no tiene que cortar manos, es que los derechos humanos no tienen relatividad. Los derechos no se entienden sin deberes. Es así de sencillo, pero esa parte la hemos atenuado, porque para que yo tenga derecho al trabajo, alguien tiene que generar o respetar que tengo trabajo y no quitármelo para acumular una parte más, o para que yo tenga derecho a la vida, tengo que tener derecho al agua, y alguien no puede consumir 10 veces más mientras yo no puedo vivir. Por tanto, va parejo. Quizás lo que convenga será una reformulación en torno a esa declaración que tú llamas de deberes, que yo vengo tiempo diciendo que haría falta recordar una Declaración Universal de Obligaciones Humanas. ¿Para qué? Para sostener los derechos. Para sostener los derechos. Porque todo derecho lleva aparejado. Yo tengo derecho a la libertad de expresión, sí, pero usted no tiene derecho a comportarse como un imbécil y a insultar a todo el mundo y a eso llamarle libertad de expresión. Tengo derecho a la libertad de pensamiento, ya me gustaría, porque unos tienen derecho a la libertad de pensamiento, pero morirán sin tener un pensamiento en su puñetera vida. Entonces, ¿para qué quieren la libertad? Pero claro, es que lo primero es que habría que plantearse si todo el mundo piensa, porque si todo el mundo pensáramos, algunas de las cosas que pasan en el mundo quizás no pasarían, damos cosas por obvias. Entonces, claro, ese tipo de aquilatamiento de los derechos a la realidad, pues es lo que tendríamos que reestudiar y sería bueno que en el momento de desaparición de la filosofía en las escuelas, pues se reincorporara y hubiera un poco de tiempo para pensar en el propio ser. ¿Y qué hace en este mundo ese propio ser? Entonces se ha olvidado porque hemos conducido nuestras vidas a 140 o 280 caracteres en Twitter, en si tengo 200 me gustas en Facebook soy más importante y más querido que si tengo 40, y en que tengo 5.000 amigos, con lo que cuesta tener 2,
calcula el que se crea que tiene 5.000 porque los tiene en Facebook. Vamos, de ese tipo de cuestiones requieren planteamiento. Alguien hablaba de formación. Requieren sentarse un poco y decir, ¿qué hago yo aquí, en este mundo? Porque lo que hago en esta sala está claro, pero lo que hago en este mundo lo tengo que replantear. No puedo reclamar un derecho si no soy capaz de mantener un deber que me confiera ese derecho y se lo confiera al otro, porque lo que no puedo es ejercer mis derechos a costa de los demás. Y todo ese debate que parece obvio está por hacer. ¿Por qué? Porque lo hemos delegado todo en nuevas tecnologías que están muy bien. Yo no estoy en contra jamás de Internet y de cualquier avance de la humanidad, más allá de que a veces pienso que Internet es comunicación sin afecto, porque el afecto está cuando hablas con los demás, no solo cuando les escribes en una pantalla, ¿no? Pero eso deberemos conducirlo a que no desaparezca la figura del pensamiento y del ser humano. Claro que sí, deberes, claro, es que si no, no hay derechos, porque el deber de sostener el derecho del otro es la columna vertebral del ejercicio del derecho, sin ninguna duda. Yo al menos estoy convencido de ello, aunque es un debate difícil, ¿eh? En un momento en que todo es sencillo, todo es líquido y todo es yo, todo es yo. Gracias. Bien, sí, ahora concluiremos. Quiero primero agradecer a los oradores y al público en general el haber evitado que el dinamizador tenga que dinamizar. Y por tanto, para mí es un verdadero éxito el no haber hecho casi nada, simplemente pasar el micrófono a los ponentes y al público. Pero sí que me gustaría terminar, al igual como he empezado, con unas palabras, con unos pequeños versículos de Joan Manuel Serrat, decir lo siguiente. Son palabras de Ramón Margalef, ecólogo insigne en nuestro país y, por tanto, yo diría que el padre de la ecología en España. Y decía lo siguiente: la intelectualidad se niega a aceptar al hombre como vástago de la naturaleza y hay un desinterés total en la inserción de la actividad humana en el entorno. Con estas palabras hemos terminado y ya le paso